Hoje, então, é com muito prazer que a gente recebe aqui o Henrique Bustamante. O currículo dele é bastante longo, eu vou apenas destacar 2 ou 3 pontos e Henrique me corrige na minha memória. Porém, Henrique é professor da Universidade Complutense, e é uma universidade bastante conhecida aqui no Brasil, exatamente nessa área de audiovisual, em geral, de audiovisual. Trabalha há várias décadas nesta seção. Fundou, não? Eres fundador, não? Fundador da revista Telos, de cultura que hoje em dia que hoje é publicada pela Telefônica, se não me falha a memória, por Telefônica, não? Telefônica que acaba de comprar do grupo Prisa quase a quarta parte, não é? Quase 21% do setor de televisão por cable de Prisa. Prisa é o grupo que publica El País, não é? Um dos grupos mais fortes, mais poderosos e razoavelmente confiável, não? Razoavelmente confiável El País, em suas opiniões. E, además, isto também é bastante importante, Henrique Bustamante foi encarregado pelo governo Zapatero, quando tomou a posse, de uma observação, de uma reorganização do audiovisual em Espanha. É uma pessoa também que colabora com a Cátedra de Girona, que é a nossa parceira aqui, há já bastante tempo, com uma larga experiência neste território, não apenas em Espanha, como em América Latina, onde também é conhecido e onde também tem amigos, né, nessa mesma área. Então, Henrique, muito obrigado por ter vindo, a palavra é toda sua. Muy bien, buenos días. Y en primer lugar, pues agradecer la invitación del Observatorio de Itaú Cultural para estar hoy con ustedes y también de la cátedra de la Universidad de Girona, de mi amigo Alfons Martinel, con quien he colaborado desde hace muchos años. Solo añadirle a ese currículum un elemento que puede ser interesante para ustedes, también para el debate, y es el hecho de que desde Madrid hemos organizado también hace 2 años un observatorio de cultura dentro de la Fundación Alternativas, que es un think tank de pensamiento progresista vinculado a toda la izquierda española. Y ese observatorio se dedica fundamentalmente, es pequeñito, no es como Itaú Cultural, tenemos 7 personas estables y un equipo de 20 y tantos investigadores externos, pero nos dedicamos fundamentalmente a investigar fenómenos emergentes de la cultura, tanto en España como en Iberoamérica, y con ese motivo hemos organizado 2 grandes seminarios de cooperación cultural en todo el área iberoamericana, tanto el área lusa como el área hispana. Uno que se organizó en Madrid hace 2 años y medio, que está publicado, lo tienen ustedes en la página de la AECID, donde están los libros de la colección Cultura y Desarrollo. Y ahí hay un primer seminario, sus resultados, donde invitamos a gente de toda América Latina, donde están gente como George Giudice, como Martín Barbero, como García Canclini, y discutimos intensamente durante 3 días, ahí están las ponencias, las conclusiones. Y estaba también Renato Ortiz, de Brasil, y hemos hecho un segundo seminario sobre cooperación cultural en Buenos Aires en el mes de julio pasado, que está a punto también de publicar sus conclusiones, ¿no? Y por tanto hay detrás, no sé si de forma muy voluntarista o no, eso lo tienen que juzgar ustedes, pero un intento de intensificar las relaciones culturales y comunicativas, tanto en el campo de la investigación como en el campo de la actuación de programas concretos en todo el área iberoamericana, incluyendo Portugal y España, ¿no? Bien, yo le quería proponer a ustedes un debate en el tiempo disponible, en el que mi exposición, lejos de cualquier intento de lección magistral, pues lo que intenta es suscitar temas, suscitar debates, suscitar discusiones, ¿no? Y también la pretensión de dar una visión panorámica de toda la cultura, toda, siempre muy relativo, ¿no? Y sobre todo de las industrias culturales, desde el mundo analógico al mundo digital, ¿no? Pero también no solo una visión de los caminos, las tendencias, las transformaciones que está siguiendo la cultura de la comunicación,
sino también algunos elementos de reflexión, ¿no? Yo creo que estamos en un clima un tanto enloquecido en el que, en buena medida, al impulso de los medios de comunicación, cada día nos despertamos con un nuevo invento, una nueva aplicación informática de Internet, un nuevo portal, las maravillas de la web 2.0, etcétera, etcétera, ¿no? De forma que la sensación que pueden tener muchos críticos y profesionales de la cultura es la de que estamos en un mundo incontrolable, que no sabemos por dónde vamos, pero que nos están cambiando el mundo por delante nuestra, especialmente el mundo de la cultura y la comunicación, ¿no? De forma que en este ambiente yo creo que es mucho más importante que nunca tener criterios teóricos, tener capacidad de reflexión, tener capacidad de análisis y, sin perjuicio de mantener nuestra capacidad de sorpresa y reacción, tener capacidad también de saber por dónde van las cosas y qué podemos hacer, ¿no? Bien, les propongo en primer lugar una reflexión muy sucinta que ustedes habrán visto múltiples veces sobre qué es lo que vamos a discutir, porque la cultura, como ustedes saben muy bien, pues ha sido objeto de una enorme cantidad de ambigüedades, de malentendidos, de expansiones ilimitadas, ¿no? La cultura definida en sentido antropológico, en sentido totalizador, como todas las relaciones sociales, todas las instituciones, todos los valores que hemos heredado y que hemos modificado en nuestra generación, sería tanto como hablar de la vida y de la vida social, ¿no? Y la vida no se puede estudiar. En la investigación hemos aprendido que hay que ser más modestos, igual que en la agricultura no se puede intentar cultivar el mundo, tampoco en la cultura, que viene etimológicamente de agricultura, no se puede intentar analizar toda la realidad, ¿no? En la investigación hay que parcelar, hay que montar límites, fronteras, y sabemos también que hay dos tipos de investigación. Igual que en la agricultura, hay investigación de secano, de grandes extensiones, que uno tiene una visión panorámica maravillosa, pero pierde intensidad, y hay una visión más de regadío, en el que uno cultiva pequeños territorios, tiene menos visión global, pero en cambio tiene mayor profundidad en el estudio de cada campo, ¿no? En definitiva, para estudiar la cultura en términos contemporáneos, hemos tenido que acotar la cultura como a una actividad especializada, ligada a la sociedad moderna, al incremento del tiempo de ocio, a una visión en la que el tiempo de ocio es también productivo y no solamente una actividad marginal al sistema económico. Hemos tenido que en definitiva, limitar el campo acotado y trabajamos la cultura como actividades especializadas cuyo objetivo central o generalmente único es la creación, la difusión, el consumo de valores simbólicos, ¿no? Y por tanto, cuando hablamos de valores simbólicos, inevitablemente también hablamos de ideología, de la producción y distribución y difusión de ideología en el sentido amplio, no en un sentido político, no en un sentido de partidistas, no de valores de vida, ¿no? Eso es lo que hace que los estudios de cultura contemporáneos, que yo cifro, no voy a extenderme en esto porque ustedes lo conocen bien, en no más de 40, 50 años, independientemente de que en la historia ha habido muchos estudios de la cultura genérica, se remiten a autores muy concretos, al caso de Bourdieu y la sociología, al caso del arte y la cultura, al caso de Baumol y Bowen en el estudio de la economía del teatro, de las artes escénicas, etc., ¿no? Es decir, estamos hablando de una actividad especializada que no se confunde con la cultura eterna ni con la cultura como vida completa, ¿no? Eso significa también pensar que, luego lo veremos un poco más, que es imposible despegar cultura y comunicación, ¿no? Hay todo un malentendido de los muchos que ha atravesado el mundo de la cultura, según el cual la cultura está separada de la comunicación, los medios de comunicación conforman un sector de actividad que hipotéticamente serían solo una especie de plataforma de noticias, de información, de cultura ajena, y por otra parte está la cultura contemporánea, incluso la cultura creativa, ¿no? Yo creo que esa concepción es una concepción mutilada, es una concepción desgraciada para la comprensión de la realidad, mutila dos elementos, un matrimonio absolutamente indisoluble entre cultura y comunicación, ¿no? No hay una cultura socialmente
proyectada si no tiene un plan de comunicación y si no tiene un plan también de su usuario al que va destinado, y al mismo tiempo es imposible pensar la comunicación, los medios de comunicación sociales, sin la creación y no solo la transmisión o, en muchos casos, la refabricación, la reproducción de valores simbólicos aparentemente hechos en otro lugar, ¿no? Por ejemplo, cuando la televisión transmite una obra de teatro. Bueno, pues no es una obra de teatro, ya sabemos que es otra cosa creada o reproducida por la televisión. En definitiva, esa unidad es lo que nos ha llevado a un concepto que ustedes conocen bien, que tiene pues una historia peculiar, como muchos de estos conceptos, que es el concepto de industrias culturales, ¿no? No me voy a entretener en este concepto, 1000 veces revisitado, desde su origen en la Escuela de Frankfurt, desde su visión hipercrítica por autores como Adorno, como Horkheimer, como reacción frente a la investigación funcionalista norteamericana de comunicación social fundamentalmente, ¿no? Los Laswell, los Lazarsfeld, toda esa primera generación de la teoría de la comunicación norteamericana funcionalista que hemos contemplado muchas veces, sino que me voy a remitir sobre todo al concepto de industrias culturales en un sentido contemporáneo, ¿no? Que nace de forma muy precisa en la segunda mitad de los años 70, coincidentemente, porque los inventos tecnológicos y también teóricos no se dan solo en un lugar por casualidad, ¿no? Se dan al mismo tiempo en estudios de economistas franceses a los que el gobierno francés se encarga que analicen qué es eso de la cultura industrializada del disco, del cine, del libro, cómo funciona, cómo se le puede incentivar, qué puede hacer o no el Estado. Pero al mismo tiempo también empieza a estudiarse simultáneamente en esa misma época, años 70, en el Reino Unido, con una cierta ruptura entre los estudios culturales y la economía política de la cultura y la comunicación, con autores como Nicolas Garnan o como Philip Schlesinger, etc. Y al mismo tiempo empieza también a generar escuelas muy diversas, no siempre coincidentes, en Italia, en España, en Canadá, en Estados Unidos, ¿no? Hay toda una corriente ahí que nace vinculado a la economía política de la comunicación y la cultura, que en muchas ocasiones, sin todavía citar el término de industrias culturales, se acercan ya a una visión unificada de la cultura y de los medios de comunicación, integrándolo en las mismas transformaciones que ha sufrido la cultura contemporánea, ¿no? Me refiero a autores como Herbert Schiller, me refiero a autores como Armand Matelar, me refiero a autores como Vicent Mosco, que lo que plantean es la necesidad de una visión global de la cultura y la comunicación, holística, capaz de entenderlo como una realidad compleja, donde hay que analizar la historia, hay que analizar las instituciones, el papel del Estado, la regulación como un elemento central siempre de la cultura y la comunicación, y hay que analizar finalmente el mercado y cómo se articula históricamente con el Estado y cómo va dando lugar a formas, instituciones concretas de cómo la cultura se transforma, cómo la cultura se enraiza en una sociedad, ¿no? Bien, esto nos llevaría muy lejos, son 30-35 años de teoría de las industrias culturales. La mayor parte de los estudios fueron estudios empíricos, un dato importante que les diferencia de los ensayos especulativos sobre la cultura que ha habido a lo largo de siglos. Estudios empíricos que partían de una base fundamental: tenemos que aceptar que la cultura se ha industrializado en la época de la economía capitalista. Solo aceptando la realidad podemos entenderla, podemos analizarla, y solo analizándola a fondo podemos intentar transformarla, ¿no? De forma que la teoría crítica de las industrias culturales siempre ha sido una teoría empírica, una teoría de análisis modesto sobre el terreno en cada país, de cada sector, de sus lógicas, no solo una visión macro de la gran economía del disco, del cine, del libro, de la prensa, de la televisión, sino también de las relaciones sociales, de las relaciones profesionales, de cómo se relacionaban en concreto oferta y demanda, de cómo reaccionaba el usuario, ¿no? Cómo se ha alejado desde hace años de una visión mecanicista del usuario como usuario absolutamente pasivo, manipulado por los medios. En definitiva, hay ya una larga colección de estudios, la mayor parte, muchos a nivel local o nacional, pero también estudios a nivel regional o global, que sobre todo han mantenido una visión crítica anclada en una perspectiva doble de la cultura.
en el reconocimiento de que la cultura efectivamente se ha industrializado, se ha mercantilizado, porque sin eso no hubiera podido sobrevivir en el mundo de la economía capitalista, pero que al mismo tiempo la cultura, y por añadidura la comunicación masiva, tienen también un papel, una doble cara, una segunda cara que no existe en el resto de la economía. Y es una cara cada vez más importante de orden democrático, de distribución social, de consenso de valores en una sociedad, en definitiva, de participación democrática, ¿no? Esa doble cara es la que ha hecho que la teoría crítica de las industrias culturales permanentemente, primero, pusiera de relieve cómo, incluso desde el punto de vista económico, la cultura se comportaba de otra forma diferente al resto de la economía, ¿no? Se comportaba de otra forma diferente, entre otros rasgos podemos pensar por qué los valores simbólicos no dependen del precio, porque en la cultura tenemos una economía del aprendizaje, solo dedicando tiempo y dinero aprendemos a aprender, aprendemos a valorar una obra cultural o un campo cultural, porque la cultura hay una incertidumbre permanente, no sabemos, desde luego no a partir del precio, si un producto o un servicio cultural va a colmar nuestras expectativas. En definitiva, había una serie de rasgos, porque la cultura sabemos que, como regla general, funciona, triunfa un producto de cada 10, cosa dinámica que jamás hubiera sido soportable en otro sector económico. En definitiva, había una especificidad de la cultura y de las industrias culturales respecto al resto de la economía. Pero había una doble especificidad, y es que la cultura, como la comunicación, hacen falta medidas de políticas culturales, primero que regulen y protejan al usuario de una concentración excesiva, de los monopolios, de los oligopolios, de sus prácticas abusivas, que defienda el pluralismo y la diversidad, a priori, no solo a posteriori, de la concentración de los grupos, que sea capaz de, en definitiva, ir paliando los peores efectos de la economía capitalista sobre la cultura de la comunicación, ¿no? En definitiva, si ustedes me apuran como eslogan final, como balance final, yo diría que la teoría de las industrias culturales ha venido a reconocer que la cultura en una economía capitalista ha llegado a extremos de socialización, de expansión como nunca en la historia de la humanidad, y ese es un haber importante que hay que reconocerle, pero al mismo tiempo, en el debe, que la cultura en una economía capitalista ha creado desviaciones, perversiones, discriminaciones, como nunca también en la historia de la humanidad, lo cual significa la legitimidad del reconocimiento de un papel emblemático del Estado y de las políticas culturales públicas, ¿no? Hasta ahí, lo veremos después en algunos sectores, un resumen muy sintético de una teoría compleja, con escuelas muy diversas, no hay una ortodoxia, una academia en la teoría de las industrias culturales, añado que felizmente, ¿no? Pero toda una larga serie de investigaciones que yo creo que ha sido enormemente fructífera para que podamos entender hoy cómo funciona realmente y por qué se está transformando ahora en las redes digitales la cultura de la comunicación contemporáneas, ¿no? Bien, yo diría que, lógicamente, esa teoría no puede dar cuenta de toda la cultura, ¿no? En primer lugar, pues, cuando hablamos de una cultura expandida a nivel social, con un proyecto comunicativo, estamos excluyendo a una parte no desdeñable de la cultura, la cultura interpersonal, la cultura a veces grupal, la cultura de miles de poetas que en nuestras sociedades hacen su poesía y la leen a los amigos y la meten en el cajón, ¿no? O editan 100 ejemplares. Yo tengo un amigo maravilloso, pintor, que tiene en torno a 6.000 cuadros pintados, pero no vende jamás ni expone porque perdería un eslabón de su vida, y es muy respetable, pero eso no podemos estudiarlo. La cultura, cuando es absolutamente subjetiva o intersubjetiva, no responde a leyes sociales, ¿no? Estamos analizando sectores muy concretos en los cuales se produce un camino, hoy diríamos una cadena de valor completa, desde la creación a aparatos de reproducción, o por lo menos aparatos de difusión, a una demanda determinada y finalmente a un modelo de negocio. Todo sector de la cultura, para existir socialmente, para sobrevivir, ha tenido que buscar una forma de financiarse, un modelo de supervivencia económica en la economía capitalista.
Eso significa también que tenemos carencias. En muchos casos, los estudios de la industria culturales no han analizado más que los grandes sectores, los de mayor peso, los de mayor empleo, los que he citado: industria fonográfica, industria cinematográfica, de producción audiovisual, industria del libro, la prensa, la radio, la televisión, en términos más recientes el videojuego. Ya hay una buena cantidad de estudios sobre el videojuego. Pero hay sectores más minoritarios que todavía están muy verdes, que no han sido investigados en profundidad porque no tenían peso todavía a priori importante. Me refiero a sectores que a mí me parecen enormemente interesantes, como el cómic, como la industria de la fotografía, la fotografía como industria cultural completa, desde la creación artística hasta la demanda directa de fotografía artística o con un objetivo exclusivamente cultural. Sectores múltiples que sería casi imposible o muy larga su enumeración, ¿no? En términos modernos, algunas confusiones ya se nos introducen. Por ejemplo, algún estudio en Europa ha intentado analizar la industria cultural de la fotografía como si fuera un todo solo por el soporte. El soporte fotográfico daría la justificación para analizar toda la industria fotográfica. Y ahí se sumaba el coste de revelado de los equipos, de las máquinas, de la industria BBC, no BBC, BBC, bodas, bautizos, comuniones, ¿no? Cualquier elemento que pasara por el aparato fotográfico. Bueno, pues yo creo que es un ejemplo, nos viene bien para luego discutir conceptos digitales, ¿no?, que introduce una evidente confusión. Y usted, la industria cultural, la cultura está centrada en la creación y difusión de valores simbólicos, no en los aparatos reproductores, no en los revelados, no en los equipos utilizados. Todo eso es muy legítimo y muy necesario, pero no forma parte directamente de la industria cultural. Y por tanto no es legítimo introducir elementos que no tienen nada que ver en su dinámica, en su lógica, ni creativa, ni industrial, etcétera, con la industria cultural de la fotografía, ¿no? Algo parecido podríamos decir en un campo como el de turismo, donde también cada vez más la impresión turismo cultural, ¿no?, se convierte en una especie de etiqueta avasalladora que parece abrazar todo el turismo de masas, ¿no?, como si aparentemente se moviera exclusivamente por los artefactos culturales o el atractivo cultural, de marketing diríamos también, ¿no?, de nuestras ciudades, de nuestros países, de la imagen que da Brasil o da España o da Río. Bueno, yo creo que nunca nadie en la economía ha conseguido separar el turismo cultural netamente del otro. Nunca nadie ha conseguido una metodología suficientemente precisa como para fijar lo que es turismo cultural. Y por tanto estamos hablando de elementos un tanto aleatorios, muy de moda, que pueden ser legitimadores ante los gobiernos, pero que introducen elementos de confusión, ¿no? Lo mismo se podría decir de algunas actividades como muy a la moda, como por ejemplo la labor de los gobiernos a la hora de potenciar los rodajes cinematográficos en su ciudad. Pues mire, es un elemento muy interesante, de turismo, de imagen de la ciudad, seguramente rentable en términos de empleo, de gasto turístico, pero no es una actividad cultural en sí y no genera ninguna actividad cultural endógena, ¿eh? No está vinculada directamente a la cultura local y, por tanto, no es más que uno de los muchos elementos de confusión por los cuales la cultura se va contaminando de intereses cada vez más extraños a la cultura, ¿no? Bien, yo diría que pongo ahí algunos elementos muy básicos. La cultura y las industrias culturales se caracterizan por su objetivo único, la producción y la transmisión de valores simbólicos, ningún otro adherido, que eso significa unas características muy determinadas que la diferencian del resto de la economía, prototipos únicos, cada obra es un original irrepetible, da igual que sea un disco que una representación teatral, ¿no? La diferencia está en su grado de posibilidad de reproducción, pero no en el máster inicial. Sabemos que la cultura ha generado durante décadas toda una serie de procedimientos de marketing para atar a la demanda, para atar una demanda muy incierta, entre ellos el Star System, el Studio System, todas las formas de serialización, ¿no?, los retakes, los remakes, los spin-off, que, como decía Umberto Eco, no son de ahora, existen desde la artesanía del Renacimiento, ¿no?, o antes. Simplemente la industria cultural lo han ido retomando y aplicando al cine, al disco,
entre ellos el Star System, como elemento de valorización de una obra de arte a partir de la obra del autor, su trayectoria, su prestigio, su capacidad de incidencia en los mercados nacionales o internacionales, ¿no? En definitiva, también desde el punto de vista económico, insisto, la cultura y las industrias culturales tienen especificidades muy concretas, ¿no? Y cito una que luego nos se verá importante para analizar los cambios digitales, que es, como han citado muchos autores, rememorando a Bourdieu y recreando la obra de Bourdieu, la necesidad imperiosa de la cultura, tanto de la clásica, entre comillas, mercantilizada, adaptada a la economía de mercado, el teatro, la pintura, los museos, ¿no?, como las industrias culturales, de puesto que había una enorme incertidumbre en el usuario de qué productos le podían interesar y cuáles podían satisfacer su capacidad, su valor de uso, su capacidad de fruición, ¿no? La necesidad imperiosa de cada sector, repito, de generar intermediarios, cadenas de intermediarios, que algunos autores han llamado desde Bourdieu banqueros simbólicos, los banqueros que no acumulan dinero, sino que acumulan prestigio, ¿no? Desde los críticos de arte o de teatro o de cine hasta el propio productor, que actúa acumulando prestigio para garantizar a su demanda obras futuras, la propia marca de estudio en el caso del cine o del disco, ¿no?, los espacios de crítica en los medios de comunicación, en definitiva los marchantes en las galerías, es decir, en el campo del mercado de arte. Cada sector ha ido generando cadenas de banqueros simbólicos que actuaban como intermediario entre la oferta y la demanda, intermediarios obligados, junto a los profesionales, a los creadores, para situar cada obra en su historia, en la historia de su campo artístico, para garantizar al usuario que esa obra tenía un valor, para garantizarle que esa obra tenía un puesto dentro de esa evolución del arte, pero los banqueros simbólicos, nunca los intermediarios de la cultura, son neutrales, no son un elemento solo neutro de relación oferta-demanda, sino que cumple un papel emblemático de fijación de gustos, deciden qué es lo artístico, qué es lo bello, ¿no? Desde Bourdieu aprendimos que los campos de autonomía son vitales para marcar socialmente qué es lo artístico, qué es lo bello y qué es lo culto. Y, por tanto, en definitiva, para imponer sus gustos culturales sobre una sociedad, naturalizándonos como los únicos gustos posibles, ¿no? Pero, en definitiva, ahí hay una figura vital de cualquier campo cultural sobre la que deberíamos después interrogarnos al llegar a las redes digitales, ¿no? Bien, en este punto me gustaría hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Y uno de esos paréntesis, no voy a hacer muchos, pero dos por lo menos o tres conceptuales, ¿no? Porque la teoría de las industrias culturales no ha sido la única que dominaba en estos años, eso es la impresión que tenemos en algunos países latinos. El concepto dominante en todos estos años era el concepto norteamericano de economía del entretenimiento, de industrias del entretenimiento, ¿no? Un concepto que en Estados Unidos nace no de la universidad, nace del mundo de la consultoría. Uno de los autores fundamentales en esa introducción es Harold Vogel, que era un consultor durante años en una consultoría que se ocupaba de todos los sectores industriales y que coincidió que hizo varios estudios de temas de cultura ampliada, y a raíz de su obra, sobre todo, que está ya en la edición 13-14, ¿no?, que es interesante por otra parte, porque da una evolución a medio plazo de todos los sectores de Estados Unidos, va acuñando un concepto que saltará rápidamente a la universidad, que es hoy absolutamente dominante en Estados Unidos, que es el concepto de industria del entretenimiento, ¿no? Y es un concepto que va a extenderse todavía más de la mano de muchas sociedades de autor, entre ellos la SGAE en España, cuyos estudios en los últimos 15 años, no por casualidad, ya son entretenimiento y ocio, ¿no? Y están destinados fundamentalmente a marcar el peso económico aparentemente enorme de todas las actividades de entretenimiento y de ocio. Si vemos la obra de Vogel y vemos los textos básicos que se manejan en muchas universidades norteamericanas, nos encontramos con un concepto curioso, ¿no? Se acude a los griegos, se acude a los romanos, porque siempre hace falta una legitimidad un poquito así clásica, para definir lo que es entretenimiento, pero finalmente la definición es absolutamente pragmática, todo lo que entretiene agradablemente, ¿no?
Bueno, con ese concepto, como ustedes comprenderán, en los estudios de Vogel y los estudios norteamericanos de consultorías, ahora hay también una consultoría anual famosa que es Global Entertainment, que hace un estudio de toda la industria a nivel mundial, mezcla ahí toda la cultura clásica con todas las industrias culturales, pero a eso le suele añadir, pues ahí pongo algunos sectores, los juguetes, la lotería, los deportes de masas, ¿no? Algún estudio ha incluido los enterramientos y los cementerios, porque hay una parte ahí importante lúdica y, por supuesto, de negocios, de business en Estados Unidos, ¿no? Ha incluido algún elemento como la joyería, o por lo menos los productos de lujo, los parques temáticos, los parques acuáticos, ¿no? En los últimos años. Es un concepto, digamos, que no engaña a nadie. El objetivo de Vogel desde el principio es un estudio financiero. Cómo determinadas actividades más ligadas a los valores simbólicos se van expandiendo y ganando peso económico y de empleo en la sociedad, ¿no? Yo siempre les he reprochado a algún colega norteamericano afecto a estos temas porque se detenían solo en lo políticamente correcto, porque con esa definición, algo que entretiene, divierte, ocupa la atención agradablemente, no sé por qué se elimina la industria de venta de objetos eróticos o la industria de pornografía, que entretiene agradablemente y además es enormemente importante a nivel económico, ¿no? Pero, claro, la consultoría y la universidad en Estados Unidos mantienen a rajatabla lo políticamente correcto. ¿Qué define ese concepto, en definitiva? Pues que no tiene ningún objetivo de ningún otro tipo, ninguna adherencia y ningún complejo cultural. Habla de business, de negocio, de industria, y lo que se salga del business, de los beneficios, no les interesa a nadie, ¿no? Simplemente está fuera. Y, por supuesto, está fuera el Estado y la política cultural, que no tiene ningún papel que jugar, como no lo tiene en general la tradición norteamericana, ¿no? En definitiva, es un concepto desnudo, financiero, económico, al que, absolutamente pragmático, se le añaden determinados sectores de forma arbitraria para agigantar su peso económico y demostrar su enorme crecimiento en los últimos años, ¿no? Pero yo creo que hay otros conceptos que nos vienen, seguramente más a la moda y, en mi opinión, tan peligrosos o más peligrosos como los de la industria de entretenimiento, cuya función, les adelanto, en mi opinión, es siempre la misma que la de Entertainment Industries, que es camuflar, ocultar o simplemente suplantar, eliminar todas las adherencias culturales de determinadas actividades de origen cultural. Y ahí tenemos desde la ampliación al entretenimiento y el ocio, que hace la SGAE o que hace la OCDE en algunos estudios de copyright, las industrias del copyright, que hablan ya, solo les interesa aquellas que están sujetas a copyright, con derechos de autor vivos, que no han caído en dominio público, que por tanto generan ingresos, porque todas las demás no les interesa y no son analizadas, ¿no? Pero tenemos otras todavía más, yo creo que capciosas, como hipersector de la información y la comunicación, que hubo una moda muy fuerte en Europa hasta hace 3-4 años, que se suponía que ya la convergencia tecnológica a través de las nuevas redes pues había unificado completamente ya las telecomunicaciones, la informática y la cultura, ¿no? De forma que las reglas eran las mismas y no había que hacer ninguna distinción de ningún tipo. Normalmente ya en esa época el resultado era que, las discusiones por lo menos en la Unión Europea, que la regulación y el papel del Estado, el papel también de la Unión Europea, debía ser mínimo, el llamado mínimo denominador común, que era el implantado por las telecomunicaciones, cuya perspectiva ha sido exclusivamente de negocio, de business, sin ningún tipo de adherencias, ¿no? De forma que al unificar el hipersector, en ese supuesto hipersector, los medios de comunicación, la cultura, más o menos industrializada, más todo el software informático, más todas las telecomunicaciones, el resultado era una petición inmediata de que se levantaran toda regla antitrust, anticoncentración en la cultura y la comunicación, de que toda política cultural fuera directamente, únicamente política industrial de apoyo a lo rentable, y finalmente de que no hubiera ninguna diferencia, por el rasero más bajo, entre las telecomunicaciones, la informática y la cultura, ¿no? Eso yo creo que es una señal que se pierde de moda ya hace varios años, nadie habla ahora del hipersector, pero que nos llega con nuevas denominaciones a la moda. Una de las más importantes, de las más frecuentes ahora, que se suele utilizar con gran apoyo
de los medios de comunicación y sobre todo de las operadoras de telecomunicaciones es el concepto de industrias de contenido, ¿no? De content industries, que ya no me refiero a contenidos culturales digitales, sino contenidos digitales, ¿no? De nuevo, como antes hablábamos en la fotografía, el elemento definitorio ya no es la cultura, ya no es la transmisión de valores simbólicos, ya no es su singularidad, sino que es la tecnología. Lo digital es lo que imprime el carácter a todo lo que vaya por las redes, ¿no? O por los nuevos soportes. De forma que en esa denominación de industrias de contenido digitales, donde se ha evacuado ya la cultura también, de nuevo la lógica y la dinámica y el tratamiento es el mismo para las telecomunicaciones, la informática y sobre todo para todos los contenidos y servicios que vayan por internet o las nuevas redes, vengan de donde vengan. De forma que se unifica la música o el cine o el vídeo o la información periodística, se unifica, o los museos, se unifica directamente con la telebanca, los servicios turísticos o los servicios de cualquier tipo, ¿no? En definitiva, de nuevo, la tecnología es lo que permite unificar y arrasar con la singularidad de la cultura en las nuevas redes, ¿no? Es curioso que esta denominación la apoyen fervientemente buena parte de los grandes grupos de informática y de telecos, ¿no? Porque en definitiva lo que les está diciendo es que su regla, la que ellos implantaron en su negocio original, es la que se debería implantar en cualquier contenido vehiculado por sus redes. De forma que para ellos es maravilloso pensar en esa gran etiqueta, ¿no? Que muchos coacciones ya, en los grandes anuarios, por ejemplo, de la Fundación Orange, aparecen ya con nombres todavía más poéticos, servicios intangibles o servicios inmateriales, ¿no? Dos denominaciones que vienen de la contabilidad directamente, pero que en este caso vienen a denominar todo lo que vaya por las nuevas redes, sea lo que sea. De forma que si todo lo que vaya por las redes, todo lo que irá en el futuro es servicios inmateriales, intangibles, eso corresponde directamente al negocio de las telecomunicaciones, de la informática, y no tiene nada que ver con la cultura, o no es en absoluto privativo de la cultura. Eso significa también dinámica de business, dinámica de negocio, evacuación de políticas culturales, evacuación del Estado, en definitiva, toda una visión de cómo se debe contemplar la sociedad de la información, ¿no? Y finalmente me gustaría, bueno, marcar una nueva moda que nos llega con una enorme potencia, yo creo que invencible, se va evidentemente a implantar, que es la de industrias creativas, economía creativa, que en prácticamente una década ha arrasado no solamente los países anglosajones, sino los países latinos también, ¿no? Bueno, ¿por qué ha arrasado? Yo creo que ha arrasado porque nos vende una verdad de perogrullo, que todos los seres humanos somos creativos, que todas las sociedades somos creativas, que también las sociedades pobres son creativas. ¿Quién puede negarlo, no? ¿Quién puede negar que las sociedades pobres tienen cultura y a veces mucho más rica que las sociedades desarrolladas, ¿no? El pequeño problema es que las sociedades pobres han tenido que dedicar toda su creatividad y su cultura a sobrevivir, mientras que las sociedades ricas la han dedicado a ganar dinero o explotar a las otras, ¿no? En definitiva, el término es invencible, y más todavía en la forma en que está lanzado por todos los grandes medios de comunicación y por todas las instituciones ya casi internacionales, ¿no? Algunos autores nos hemos dedicado a bucear un poco en el origen del término, porque la genealogía de estos conceptos siempre es muy reveladora, ¿no? Para encontrar que es una terminología que nace sin mucha difusión en torno a los laboristas australianos que suceden un gobierno conservador a principios de los años 90 y que se encuentran con que el término sociedad de información, social conocimiento había sido sobreutilizado, abusado por los gobiernos conservadores, estaba muy desprestigiado y empiezan a pensar que nuevos términos pueden asociarse con una visión un poquito más progresista, ¿no? Aquello no tuvo mayor eficacia, mayor importancia hasta que Tony Blair, cuando llega al gobierno, encarga a varias consultoras, no a la universidad, no a think tank de izquierdas, sino a consultoras comerciales, que analicen y le den ideas para el programa electoral, ¿no? Y para el programa de gobierno. Y ahí hay un par de consultoras, inicialmente no eran más, que trabajan sobre el concepto retomado de los laboristas australianos de industrias creativas
y empiezan a generar mapas de creatividad, planes de creatividad, estudios de economía de la creatividad, todos al servicio de los laboristas, de la tercera vía de Tony Blair, ¿no? Que los va a plantear con un sentido absolutamente unívoco, ¿no? La creatividad para toda esa corriente laborista era la forma de recuperar la grandeza británica y su implantación perdida con el imperio a nivel mundial, en este caso por la exportación masiva de productos creativos, ¿no? Eso significaba, no hay ningún ocultamiento, que el Reino Unido se consideraba a sí misma como la economía más creativa del mundo, pero esa creatividad solo era eficaz en ese objetivo si era patentable, era exportable y era rentabilizable de forma inmediata. De forma que creatividad, mapa de creatividad, ciudades creativas, personas creativas, universidades creativas, va a estar ligado siempre a la concepción de patentable, exportable y rentable a corto plazo. Ahí no había lugar ni para la BBC, ni para cultura asociativa, ni para cultura populares, ni para nada que no tuviera un objetivo inmediato de comercio, ¿no? Se trataba de recuperar la grandeza británica a nivel de comercio exterior. En definitiva, es muy curioso cómo a partir de ese concepto que algunos autores como Philip Schlesinger ha estudiado muy bien detalladamente cómo va pasando de un documento a otro, como también implica que ya los intelectuales de la izquierda británica no eran los universitarios, no eran intelectuales de la vieja usanza, sino consultores comerciales, ¿no? Cómo va cambiando el campo de hegemonía intelectual en la sociedad. Pero lo curioso es cómo después eso va a saltar en unas condiciones similares a los gobiernos de países nórdicos, que inicialmente habían trabajado ya sobre industrias culturales desde hacía años, a la propia Unión Europea. La Comisión Europea hace un gran informe sobre economía de la creatividad en el 2006, ¿no? Y finalmente por esa vía salta a la UNESCO, salta a la UNCTAD, ¿no? Y la puesta de largo ya auténtica es cuando la Agencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo hace un gran informe hace un año y pico sobre la economía de la creatividad, cifrando el desarrollo mundial entero, mejor dicho, la salida del subdesarrollo sobre un solo elemento básico para el futuro, que es la creatividad, ¿no? Si vemos el estudio de la UNCTAD, nos damos cuenta de la absoluta inutilidad, primero, del concepto, un concepto vaporoso, ambiguo, donde cada uno mete los sectores que quiere, ¿no? Y donde en cada estudio se cambia de límites, de fronteras, de actividades, etcétera, en cada estudio nacional, europeo, etcétera. No hay más que una decisión arbitraria de qué incluimos o no incluimos en industria creativa. Pero en el estudio de la UNCTAD vemos que ya se ha intentado sistematizar eso. En principio hay una visión razonable, la cultura clásica es el centro de la formación artística de la sociedad, que impregna un segundo círculo concéntrico, las industrias culturales, caracterizadas por objetivo exclusivo de transmisión simbólica, pero después, a partir de ahí, un tercer círculo concéntrico, cuyos límites ya no sabemos dónde están, que sería, dice el informe de la Unión Europea, todo lo que la cultura impregna, informa o impulsa de cualquier actividad económica rentable de la sociedad. Y por esa vía, pues el informe de la UNCTAD mete igual, pues no sé, la samba y el carnaval de Río como polígonos industriales que no tienen nada que ver con la cultura, como los parques temáticos o acuáticos, como los museos Guggenheim y sus franquicias, como cualquier cosa, ¿eh? Ahí de nuevo son incluidos parques temáticos, acuáticos, son incluidos la comida, es incluida no el diseño arquitectónico, sino toda la arquitectura, no la joyería como diseño, sino toda la joyería, ¿no? La industria de juguetes completo. En definitiva, todo eso sumado, pues da unas cifras realmente maravillosas. La UNCTAD puede certificar que hoy la economía de la creatividad es casi todo, ¿no? Y que es la única posibilidad del tercer mundo, ya nadie habla de eso, de salir al desarrollo. Hay un pequeño problema, o mejor dicho, hay dos problemas. Uno, que al final el informe de la UNCTAD reconoce que los países en desarrollo son muy cultos, tienen una gran creatividad, pero les faltan dos elementos que consideran vitales para hacerla rentable. Una, capital riesgo, y otra, redes digitales. Sin tecnología digital, sin capital riesgo, la creatividad no vale para nada, ¿no? No es rentable, no es explotable y no es exportable. De forma que todo ese edificio se derrumba porque
Finalmente, concluimos lo de siempre, que es que el capital se acumula donde hay capital y la tecnología donde hay capital, ¿no? Y en definitiva la creatividad, por grande que sea de un país o de una sociedad, pues no puede hacerse germen de desarrollo si no tiene otros elementos, ¿no? Y hay un segundo elemento donde el informe de la UNCTAD revela su absoluta inutilidad, ¿no? Que es en el estudio estadístico. En todo caso, sabemos que las estadísticas son una herramienta para la acción, no tienen ningún sentido fuera de eso, o para políticas públicas o para estrategias privadas, pero si no valen para ninguna de las dos cosas, no sabemos para qué valen, ¿no? La UNCTAD toma una metodología estadística muy similar a la de la UNESCO durante años, centrada en las tablas de export-import, para cuantificar la economía de la creatividad, y concluye que el país más creativo del mundo es China, y subsidiariamente Hong Kong, ¿no? y Taiwán, porque exportan más productos creativos de los que ellos han clasificado que nadie en el mundo, ¿no? Solo que entre esos productos creativos, cuando uno va a la estadística pequeña, están las consolas, la fabricación de aparatos, la fabricación de souvenir para medio mundo, ¿no? Aparatos de electrónicos, todo tipo de aparatos telefónicos, es decir, todos los encargos que las grandes multinacionales globales hacen a la industria china, ¿no? Y cuando se llega, por ejemplo, al país más creativo en el campo audiovisual, pues resulta que es Canadá, porque en la estadística de export-import, todo lo que las majors producen en Canadá para utilizar los bajos costos y los bajos salarios aparece como exportado por Canadá hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, estamos hablando finalmente de un concepto inútil en términos de estrategia, que ampara unas estadísticas inútiles en términos de herramienta, ¿no? Yo creo que en algunos de los debates que hemos tenido a nivel internacional con gente de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, del Reino Unido, hemos concluido que realmente no hay forma de resistirse. La economía creativa va a tener éxito, ¿no? Con seguridad. Todo el mundo hablará en poco tiempo de economía creativa, porque Internet además cataliza rápidamente, acelera ese tipo de modas, ¿no? Pero tampoco es muy importante, porque las consecuencias más negativas ya venían dándose, ¿no? Por ponerle ejemplos muy concretos, en España alguna región, alguna comunidad regional autónoma ha incluido en sus presupuestos culturales los parques Warner, ¿no? Perdiendo a veces cantidades ingentes de dinero. Los parques acuáticos, ¿no? Ha incluido, por supuesto, el apoyo a los rodajes cinematográficos en la ciudad, fueran de quien fueran, aunque no hubiera ninguna participación cultural suya, ¿no? Ha incluido ya elementos completamente ajenos a la cultura, en una visión, o simplemente la construcción masiva de grandes edificios para museos que después no tenían dinero para llenarlos, ¿no? Para darle continente. En definitiva, las peores desviaciones de la política cultural ya se estaban dando. Y la moda de la creatividad lo único que hace seguramente pues, es legitimarlas, incentivarlas durante un tiempo, ¿no? Yo creo que lo grave de la creatividad es simplemente sus efectos, ¿no? Sus efectos son el potenciar una visión individualista de la creatividad, en la cual cada individuo o cada pequeño grupo de investigación es creativo a condición de unirse a nuevas tecnologías, pasar por un management empresarial, ser patentable y ser exportable. Y ahí es donde está el concepto económico de innovación, que es el concepto vital que realmente se utiliza para medir o no la eficacia de esa creatividad o su utilización o no para una sociedad, ¿no? Es un concepto absolutamente economicista que deja fuera toda la cultura del servicio público, la cultura del dominio público, la cultura asociativa del tercer sector, que solo se fija en la cultura empresarial y la cultura rentable empresarialmente. Y eso ha llevado a que elementos positivos de la moda de la creatividad, por ejemplo, el darle hacia los gobiernos y la política un peso elevado al crecimiento económico, el empleo realmente auténtico de las actividades culturales en nuestras sociedades, ¿no? Se vertieran o se orientaran en condiciones negativas. Por ejemplo, que los gobiernos, en muchos casos, como en el Reino Unido, han visto que, puesto que la cultura sumergida en la creatividad es tan importante, realmente no hace falta políticas culturales. Porque si ese tema es tan serio, los ministerios de Cultura no tienen nada que hacer, son los ministerios de Industria, de Comercio, de Hacienda, los que deben entender. Porque finalmente lo que se hace es el silogismo de si todo es cultura, todo es economía.
Y la economía arrasa con la cultura y lleva a lógicas industriales, a lógicas económicas, pero no a lógicas singulares, específicas, separadas de la cultura respecto al resto de la economía, ¿no? Yo creo que hay elementos positivos también, pues yo diría el ampliar nuestra mirada, que no estaba suficientemente analizada, al campo del diseño artístico, entendiendo que el diseño no es un elemento que nazca en una sociedad por las buenas, nace de un ambiente cultural, de una formación artística, de una capacidad de intercambio entre culturas, ¿no? Del choque y el intercambio entre culturas diversas. Por tanto, el diseño implica un caldo de cultivo de cultural, artístico de una sociedad, ¿no? Tanto para su germinación como para su difusión y su aceptación por la sociedad. Pero entonces a mí analizar el diseño como un elemento clave de la cultura me parece importante, pero claro, a condición de que valoremos realmente lo que supone la actividad de diseño, no el diseño más el automóvil igual a todo el automóvil, no el diseño más arquitectura igual a toda la arquitectura, o no el diseño más la joyería y el juguete y metemos todos los juguetes y toda la joyería, ¿no? Entonces, elementos que yo creo que son negativos, pues sencillamente tanto el concepto de entretenimiento como el concepto de creatividad tienen una cosa en común, y es que eliminan completamente la singularidad y la especificidad de la cultura. Y por tanto allanan el camino también a nivel internacional a que no se pueda mantener en el futuro ni la exención ni la excepción cultural en las negociaciones de tratado de libre comercio, de forma que finalmente, si toda la cultura es economía, toda la economía no se puede eximir del tratado de libre comercio. Lo que tenemos que hacer necesariamente es, por fin, reconocer que la cultura digital o analógica está en el comercio mundial y que su única salvación, por tanto, la única diversidad, entre comillas, permisible, es la que garantiza el comercio y el mercado, ¿no? En definitiva, esa visión de la cultura con su enorme peso en la economía llevaría absolutamente a la homologación de la cultura con el resto del comercio mundial y a la imposibilidad de políticas culturales nacionales de protección de un sector, porque eso el GATT o la Organización Mundial de Comercio lo prohíbe, o a la prohibición también de políticas de cooperación entre países, porque la única cooperación que cabe entre países en la economía es el comercio, no hay ninguna otra posibilidad de cooperación, ¿no? En definitiva, yo creo que estamos hablando de debates que no son terminológicos, son debates enormemente importantes a nivel ideológico, ¿no? No son simplemente términos, ¿no? Hemos aprendido en la investigación científica que las palabras son armas y que las palabras tienen su historia, tienen sus intereses y detrás de cada término hay intereses muy concretos, ¿no? Que no son en absoluto inocentes ni casuales, ¿no? Yo simplemente terminaría aquí, ¿no? Y después podemos discutirlo en la segunda parte también, en el sentido de que, puesto que la moda de la creatividad se va a implantar de todas formas, hay que sumarse a ella. Sumarse a ella diciendo, efectivamente, estamos de acuerdo con la creatividad como base y motor de las sociedades, pero una creatividad un poquito diferente. La creatividad es colectiva, se educa con una formación artística y cultural desde la escuela, ¿no? Es una diversidad que nace del intercambio, por tanto significa diversidad de intercambio entre culturas, también entre las culturas menos fuertes industrialmente, a las que hay que apoyar para que puedan justamente llegar hasta nosotros y proyectarse a nivel internacional. Luego la cooperación entre estados, entre sociedades, entre países es fundamental para que haya creatividad. La creatividad es colectiva, no está sujeta necesariamente a copyright, abarca también el dominio público, las obras huérfanas, las obras no lucrativas, los grupos amateurs, ¿no? Todo lo que una sociedad es capaz de crear en términos de cultura, ¿no? Es tecnológica, porque necesariamente las nuevas tecnologías pues, hacen que cada vez sean más eficaces las que están vinculadas al desarrollo tecnológico, pero su raíz es la creatividad de la mente humana y no solo la tecnología. Y finalmente, no necesariamente es ni patentable ni exportable, ¿no? Y por tanto podemos pensar en otras muchas formas eficaces de creatividad, incluso en términos de diversidad y en términos económicos, como el Creative Commons o como la licencia libre o como todas las formas que no exigen el copyright o no permiten el copyright, ¿no? En definitiva, pensamos que la creatividad es fundamental, que ya era hora de que la reconocieran, pero nace en la cultura, ¿no? Y se limita a la cultura, por tanto es algo mucho más importante que la economía y que el mercado, ¿no? Les propongo que terminemos hoy con una
intervención breve mía sobre una visión a vuelo de pájaro, inevitablemente, sobre las transformaciones de la cultura y las industrias culturales analógicas, digamos, de las viejas industrias culturales que dicen algunos, como paso previo para que luego podamos hacer un debate, un poco de todo lo comentado hoy, y mañana nos dediquemos sobre todo a las transformaciones en Internet, en las redes digitales, en los soportes digitales, y también un poco a los conceptos, a veces también ambiguos, que nos vienen del campo de sociedad de información, ¿no? Y que están inevitablemente ligados también con los conceptos que vemos o que discutimos en la cultura, ¿no? Primero, una distinción muy lapidaria, muy simple, para poder analizar esos campos, que sería una clásica definición, una división entre la cultura tradicional y la cultura industrializada, ¿no? La cultura tradicional, pues entendemos por ella la cultura, entre comillas, de toda la vida, ¿no? De toda la historia de la humanidad como sociedad, el teatro que viene de los griegos, de los romanos, las artes plásticas, los museos, que no vienen de tanto tiempo, pero cuyo germen puede encontrarse en siglos, ¿no? Estamos hablando de cultura caracterizada por el valor del original único, original irrepetible, ¿no? Que no se puede copiar, que admite el mínimo de manipulación técnica, que depende directamente de la creatividad humana sobre un soporte determinado. Sabemos que todo eso es relativamente la cultura eterna, ¿no? Que desde el siglo XIX, Bourdieu lo estudió muy bien, se ha mercantilizado, se ha adaptado a una economía de mercado, ha tenido que inventar un modelo de negocio nuevo. Cuando desaparecieron los mecenas, los nobles, los reyes, ¿no? Alguien tenía que asegurar la financiación de la pintura, de la escultura, del teatro. Sabemos que hay algún periodo ahí que empieza a estudiarse, ¿no? Como por ejemplo cuando el Estado francés pues, intenta hacer la gran exposición nacional de arte una vez al año, arrogándose el poder de decidir qué era arte y qué no era arte, que iba a la exposición o que no iba, ¿no? Y España también copia, como otros muchos países, porque el arte era utilizado por el Estado, el arte clásica, como elemento pedagógico de la visión del Estado nacional, ¿no? Y como eso se destruye en pocos años porque las vanguardias empiezan a cuestionar a la ortodoxia de la academia, a la academia identificada con el poder del Estado, empieza a haber en paralelo, en Francia, también en España, exposiciones paralelas en los márgenes de las exposiciones nacionales, ¿no? Que finalmente llegan a tener más importancia y más prestigio que la exposición del Estado, ¿no? Y ahí el Estado queda cortocircuitado, ya no tiene capacidad para monopolizar las reglas del arte y la belleza, ¿no? Estamos hablando de toda una transformación en la que necesariamente, Bourdieu lo analiza muy bien respecto a la burguesía, solo la burguesía como clase ascendente puede pagar la adaptación de las artes clásicas a la economía de mercado, puede garantizar su supervivencia, ¿no? Pero sabemos que esa garantía es muy relativa y que ha originado elementos de distorsión importantes, ¿no? En términos ya muy recientes y de panorama, porque nos llevaría mucho tiempo esto, ¿no? Yo creo que podemos contemplar esas grandes carcasas, ¿no? La economía tradicional, la economía de mercado, caracterizada por el original único, irrepetible, irreproducible, y que por tanto tiene enormes dificultades para adaptarse al mercado, porque es un solo original. Por definición no puede reproducirse, no puede difundirse masivamente, ¿no? Por definición está sujeto al aura de Benjamin, al momento y al lugar mágico que le dio lugar, ¿no? Que le dio su creación. De forma que las dificultades de esos campos para adaptarse al mercado han sido muy fuertes y lo siguen siendo, ¿no? De ahí, por ejemplo, pues el famoso estudio de fundamento de la economía de la cultura, el de Baumol y Bowen, que analizan que el teatro, por extensión, la ópera, la danza, son imposibles de mantener en una economía clásica de mercado, ¿no? Como dice Bowen, simplemente finalmente la crisis es el modo de vida del teatro, de la danza, de la ópera, y no es una crisis coyuntural, es una crisis definitiva, ¿no? No puede adaptarse a las reglas de la economía capitalista.
Y de ahí también la necesidad, dicen, de vías de financiación excepcionales, el Estado, el patrocinio, el mecenazgo, ¿no? Porque finalmente esas actividades no encajan en la dinámica, la lógica de una economía de mercado. Y tenemos, por otra parte, la otra gran derivación, las industrias culturales, ¿no? Que allá, por la segunda mitad, el último tercio del XIX, casualmente, gracias a un determinado clima tecnológico, científico, empiezan a aparecer aparatos de reproducción, como el kinetoscopio, como el fonógrafo, como el disco de Berliner, ¿no? Casualmente, también porque había una demanda y porque empezaba a haber una posibilidad de financiar esos nuevos sectores, ¿no? Que van retomando, a veces con muchas dificultades, la difusión masiva de la música, ya de nuevo del cine, del libro, de masas, ¿no? Siguen siendo un original único, irrepetible, aparentemente ligado al aura de la creación original, individual, humana, pero ahora ya se pueden copiar, se pueden reproducir masivamente, se pueden llevar al encuentro del espectador, ya no hace falta que el espectador se traslade a buscar el producto, el arte o la cultura, ¿no? Y ahí tendríamos ya las formas más evolucionadas, la radio, la televisión, con dos modelos, luego lo comentamos si queréis, pues también muy polarizados. Uno, el primer modelo que surge, el disco, el libro, el cine, caracterizados por un soporte material, hay que distribuirlo, hay que venderlo, hay que tener un punto de venta final, el espectador debe ir al desplazarse, pagar, ¿no? Pagar para poseer el soporte más que la idea, pero el soporte con la creación cultural, ¿no? Y un segundo modelo, algunos dicen que es el perfeccionamiento, pero no deja de ser una apreciación finalista, que es la radio y la televisión, que aprenden de los problemas de los sectores anteriores, en lugar de obligar al usuario que se traslade, lo llevamos a su casa. En lugar de hacerle pagar, que es un modelo muy arriesgado, buscamos un cliente intermedio como la publicidad que él pague, ¿no? En lugar de ofrecerle un paquete, un pequeño paquete o una información en cada producto, le damos una programación de flujo, ¿no? En la clásica denominación de Raymond Williams, en el cual un paquete entero de información durante 24 horas al día va combinando productos, va combinando la economía de catálogo, productos de venta lenta, productos de venta rápida, para masas, para minorías, ¿no? La radio y la televisión es otro modelo, otro polo de desarrollo de las industrias culturales, de la cultura, porque son lugares centrales en nuestra sociedad de fabricación, de creación, de cultura y de transmisión o de reproducción de esa cultura, ¿no? Entonces, con esos dos modelos en la mano podemos analizar un poco qué ha pasado, ¿no? Primero, no hay una discontinuidad radical. Buena parte de la industria cultural copia de la cultura clásica, ¿no? Cuando Bourdieu analiza cómo se ha transformado el trabajo creativo, creando el arte por el arte, distanciándose de la funcionalidad de la vida diaria, buena parte de las industrias culturales lo van a copiar, ¿no? Cuando Bourdieu analiza que en el teatro, en la literatura, en la poesía, el autor va creando toda una ideología de que solo los artistas pueden decidir qué es artístico, qué no es artístico, qué es bello, qué no es bello, en el cine, en el disco, en el libro también, los autores reivindicarán su papel de monopolio absoluto del saber, ¿no? Son ellos los que deciden qué es válido, qué es bello, qué no es bello, pero ahí hay un interlocutor que es el productor, el editor, que es el que pone el dinero, que es el que invierte el capital, que exige también que ellos son los que deciden qué es válido, por tanto, qué se va a crear o no se va a crear en la sociedad, ¿no? Y empieza a haber la tensión entre creadores y productores, creadores y editores, ¿no? Famosa en el cine de Hollywood, famoso en el medio del disco, etcétera, ¿no? Bueno, sin ir tan lejos, ¿no? Sabemos que todos esos sectores están unidos por trazos comunes, ¿no? En todos ellos, lo sintetizo aquí, están centrados en el trabajo humano, creativo, mental, con el mínimo de aplicación posible, pero luego reproducibles de forma masiva, ¿no? En todos ellos, el elemento que prima es la función simbólica, la creación y transmisión de ideología, hasta el punto de que las industrias culturales monopolizarán en un 90, un 95%, nos da igual, la transmisión de valores simbólicos en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? En todos ellos, los autores se consideran absolutamente libres, pero responden a patrones sociales, expresan, lo quieran o no, a la sociedad.
En todos ellos los usuarios nos sentimos absolutamente libres, ¿no? Cada uno en su casa eligiendo con el mando a distancia el canal de televisión o decidiendo qué película vemos o qué programa de radio, pero finalmente podemos ser estudiados sociológicamente con una muestra porque nuestro comportamiento es social y no solo individual, ¿no? Si no, no se nos podría estudiar, si tuviéramos una absoluta subjetividad libre, ¿no? Todos ellos tienen alta incertidumbre, todos tienen un consumo determinado por factores sociales, por ese factor de distinción de que hablaba Bourdieu, ¿no? Un factor social, no solo de responder a nuestra clase social, también de mostrarnos, también de imaginarnos como vinculados a otras clases sociales a las que queremos pertenecer, etc., ¿no? Bien, nos llevaría mucho tiempo, insisto, ese despliegue de toda la evolución de la cultura, de las industrias culturales, ¿no? Yo les propongo algo más sencillo, que es hacer una síntesis que luego podemos discutir, y que por supuesto es discutible, de cómo se ha transformado el conjunto de la cultura y las industrias culturales en el mundo analógico, en este siglo, por lo menos, en el que existen ya las industrias culturales, ¿no? Yo diría que en las artes clásicas ya podemos ver que el modelo estaba básicamente agotado, que el modelo tenía enormes cuellos de botella que hacían muy difíciles, cada vez más difíciles, la creatividad y la diversidad, ¿no? Y les invito a pensar, por ejemplo, en que el teatro, desde los años 70 que lo estudió Vomolo y Bowen, ha empeorado profundamente y ha polarizado, por ejemplo, en Europa, sus resultados cada año entre muchas obras de enormes déficit, las obras de teatro clásico, las obras de teatro vanguardista, y en cambio se ha polarizado sobre espectáculos comerciales cada vez más rentables, donde curiosamente en los últimos años se ve de forma sistemática las obras de mayor éxito son las franquicias globales, mundiales, de obras que son testadas en los grandes mercados, testadas en Nueva York, testadas en Berlín, testadas, que luego transfieren su I+D al resto de los públicos, ¿no? Cómo se polariza también el mundo del arte, aparentemente un arte, las artes plásticas, un mundo enormemente diverso. Sin embargo, dos casas mundiales de subastas consiguen dominar el mercado de forma absoluta, ¿no? O casi absoluta. Dos casas como Christie's y Sotheby's, que encima sabemos por los procesos judiciales en Estados Unidos y en Europa que se ponían de acuerdo para hacer un cártel de precios, para imponer sus condiciones, para monopolizar todas las obras de autores consagrados, ¿no? Fuera de ellos no había salvación. Se calcula que hay 5 o 6 casas mundiales que descubren nuevos talentos con capacidad de lanzamiento mundial. Y fuera de eso el mercado no existe, porque el mercado nacional ya prácticamente está agotado. Depende del crítico del New York Times, depende de los críticos globales, depende de los mercados globales, ¿no? Estamos hablando de campos donde las barreras de entrada en la economía eran muy bajitas, donde cualquiera puede hacer una pintura, cualquiera puede hacer un libro, una novela, y sin embargo el conjunto de las estructuras capitalistas habían llegado a situaciones de monopolio total, ¿no? Yo les propongo un ejercicio que es pensar en la culminación de las artes clásicas, ¿no? Que es el campo de los museos, donde imagino que algunos de ustedes trabajan y tienen experiencia, ¿no? Si pensamos la transformación de los museos en los últimos 20, 25 años, es impresionante, ¿no? Nos encontraríamos ante aparatos, artefactos que no tienen nada que ver entre sí, ¿no? Del museo tradicional, lo que era el Louvre, el Museo del Prado inicial, los grandes museos nacionales, que dedicaban un día por semana a los espectadores, porque era su función menor, pero dedicaban el resto del tiempo y el esfuerzo, primero, a atesorar el tesoro colectivo, el arte legitimado de la nación, segundo, a restaurar para mantener para generaciones futuras, y tercero, a educar a los artistas, porque se entendía que sin los artistas capaces de reproducir y por tanto de crear en el futuro sobre la base de la historia de ese país y de su arte, no habría salvación, ¿no? El paso de ese museo al museo actual, incluyendo los grandes museos públicos, preocupados en exclusiva por la tasa de taquilla, ¿no? Yo digo por el rating, por el share, porque es igual que la televisión comercial, ¿no? ¿Cuántos espectadores he conseguido en cada exposición, en cada temporada, y como único índice de éxito, ¿no? Pero esa búsqueda del éxito de audiencias inmediato, igual que en el cine, que en la televisión, implica el Star System. Hay que buscar obras estrella, ¿no?
que suelen ser pocas y caras. Para conseguir obras estrella no podemos tener un fondo permanente, tenemos que vender y comprar, ¿no? Y los grandes museos se lanzan al mercado de rotación de las obras. Pero con eso no basta para tener recursos, hace falta también desarrollar el merchandising, los restaurantes, la venta de objetos derivados, los clubes de socios, los patronos, ¿no? El Museo del Prado tiene ya desde hace 4 años una ley que permite que tenga los grandes patronos, primero un patrón individual, siempre es un banquero, ¿no? Y después un patronato de grandes empresas, grandes bancos que garantizan tantos millones de euros al año por estar en el patronato, ¿no? Estamos hablando de que ya no son los museos privados como el semiprivado, como el Thyssen o como el Guggenheim, sino también cómo se han transformado los grandes museos nacionales, ¿no? Es muy curioso ver cómo esa dinámica, ¿no?, les lleva a restauraciones emblemáticas de una obra que se convierte de nuevo en estrella, aunque esté desde hace años en el fondo, a préstamos, a circulación mundial de obras, ¿no? En definitiva, al final del camino, los grandes museos se convierten, en términos nacionales, en puro acontecimiento espectáculo, como único elemento de atractivo y salvación. Y en términos internacionales, en puras franquicias, como las casas de hamburguesas que necesitan dinamizar su obra circulando a nivel mundial, ¿no? Ya no es solo el Guggenheim, ya es también el Louvre, ¿no?, que tiene que vender sus derechos y su obra para que vaya a Abu Dhabi, ¿no?, a Dubái, y pueda recibir tanto dinero para poder, a su vez, maximizar las obras que en Francia o en otros países puede ostentar y el público que pueda atraer, ¿no? Estamos hablando, algunos autores lo han teorizado, ¿no? Hay un autor que les recomiendo porque es muy curioso, Bruno Frey, un catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Ginebra, que ha teorizado de forma consecuente las conclusiones de ese modelo, ¿no? Y se lo toma en serio, no tiene ninguna ironía. Los grandes museos nacionales deben ser privatizados porque los gestores públicos no tienen capacidad para ese mundo tan flexible. Deben tener absoluta libertad de compra-venta de obras, porque solo vendiendo se puede comprar obras estrella. Deben mantener el atractivo, aumentar exponencialmente los públicos nacionales o turísticos que llegan a cada museo, ¿no? Para eso deben hacer rentabilizar la obra circulando permanentemente a nivel mundial, a ser posible creando sucursales en muy diversos países. El modelo que toma el Guggenheim, que no solo crea franquicias, no solo obliga a cada país a invertir en su filial respectiva, sino que además solo invierte en obra en obra propia, en función de los dictámenes de la casa madre, ¿no? El Guggenheim del País Vasco, por ejemplo, como ustedes saben, solo compra las obras que le recomienda el Guggenheim de Nueva York, ¿no? El que le recomienda la casa madre sobre artistas, sobre corrientes, sobre estilos, vinculados a una estrategia mundial, ¿no? Algunos directores de museos en los últimos tiempos están cuestionando radicalmente este modelo, ¿no?, que es un modelo insostenible finalmente. Con la crisis económica se ve porque hay menos turismo cultural y menos capacidad de atractivo, y porque además el número de museos, sobre todo de arte contemporáneo, se está multiplicando con tal velocidad que realmente tienden a fragmentar el mercado cada vez más, ¿no? En España se calculaba que había otras 20 ciudades que en los próximos 2 años van a crear, y ya hay 30 y tantas, que van a crear su propio museo de arte contemporáneo. Prácticamente toda ciudad con más de 50.000 habitantes quería crear su museo. Y para ellos siempre el esquema era el mismo. Un arquitecto famoso de Nueva York, con un edificio emblemático, no patrimonial de la historia, sino de nueva arquitectura, con enorme coste, que finalmente después, en muchos casos, no tenía contenido. Primero, porque el contenido es limitado y porque se reparte entre tantos museos, ¿no? Y porque además es muy caro y normalmente el presupuesto ya se lo han gastado en el continente, ¿no? Hay algunos ejemplos preciosos, si ustedes van alguna vez a las Islas Canarias, por ejemplo en Tenerife, un auditorio maravilloso, gigantesco de Calatrava al lado del puerto, destinado a concentrar toda la riqueza creativa de la música europea, ¿no?, en la que el presupuesto se duplicó respecto al previsto y finalmente ni la comunidad autónoma ni el municipio han tenido dinero en los últimos 7 años para hacer actividad. De forma que el auditorio tiene un mes de actividad que era el mismo mes que ya tenía en toda una muestra clásica de música clásica que tenían en la ciudad, ¿no?
y los 11 meses restantes está vacío, simplemente no hay contenido, ¿no? Entonces yo creo que estamos hablando de toda una desviación perversa de la visión del museo, que es un museo que finalmente sigue vinculado y aferrado a la visión vertical, a la visión de la aguja hipodérmica que tanto criticó Bourdieu y Marinetti y otros muchos estudiosos, ¿no? Un museo separado de la vida, un museo completamente ajeno a la realidad social, un museo que aparece como el templo sacrosanto de la belleza y el arte y que no tiene nada que ver con la vida real, con la vida de la sociedad donde se integra, ¿no? En definitiva, desde ese punto de vista yo diría que la cultura clásica ha llegado a tales cuellos de botella que todo lo que pueda pasar en la era digital será por lo menos esperanzador, ¿no? Por lo menos esperanzador respecto a las realidades que teníamos hasta ahora. En cuanto a las industrias culturales, bueno, luego mañana si queréis comentamos el tema de los museos en Internet o la era digital, ¿no? En cuanto a las industrias culturales, el proceso yo creo que es todavía más perverso, ¿no? Desde el año 2002 para acá hemos hecho en un grupo de investigación análisis sistemático sobre los grandes sectores, sobre la industria de la música, del cine, del libro, la prensa, radio y televisión, estudios micro, no solo macro, sino analizando cómo se descubrían los talentos, qué figuras profesionales había, cómo se contrataba con los creadores con la producción con la distribución, qué papel tenían las pymes, qué papel tenían los pequeños libreros o editores o disqueros, ¿no? Y la conclusión era siempre la misma. Ha habido un deterioro profundo de la ecología cultural que caracterizaba las industrias culturales en los últimos 20-25 años, ¿no? Y yo les diría que tanto en el modelo editorial como en el modelo de flujo, tanto en sectores como el disco, como el cine, el libro, como o el cómic, por ejemplo, como en sectores como la radio y televisión, ¿no? La conclusión de muchos investigadores con distintas denominaciones es muy parecida, ¿no? En Francia, en Inglaterra, en España, en Italia, se ha producido un empeoramiento muy grave, muy fuerte de las industrias culturales en los últimos 20 años, ¿no? Y no se deben a un complot o a una visión conspirativa internacional a la que yo me resisto siempre a acceder, ¿no? Sino a una dinámica lógica del capitalismo contemporáneo y de su actuación sobre las industrias culturales, ¿no? En definitiva, en los estudios que hemos hecho de los grupos, también de los grupos latinoamericanos o iberoamericanos, siempre encontrábamos la misma situación, ¿no? Una tendencia a mimetizar las estrategias de las majors. Y insisto, no por conspiración, sino por la necesidad de crecer, de aumentar la talla, el tamaño, la absorción de otros grupos medianos o de otras pequeñas empresas que tuvieran éxito, que finalmente, obligadamente, les llevaba a la salida a bolsa, la salida al mercado de capitales, las obligaciones, la emisión de obligaciones, ¿no? Ese capital, los capitales externos implican el salto de unas rentabilidades que hace 10, 20, 15, 20 años eran satisfactoriamente del 7, el 8% de la facturación, a rentabilidades hoy exigidas del 18, del 20, del 22%, ¿no? Porque sin eso es imposible remunerar los capitales exteriores. Eso implica que todos los grandes grupos, tanto globales como regionales o nacionales, se han visto obligados a maximizar el éxito de los lanzamientos. ¿Y cómo se maximiza el éxito de cada lanzamiento? Renegando de toda obra vanguardista, de toda obra de ruptura, de toda obra minoritaria y repitiendo incesantemente, apostando solo por las obras de gran éxito, por las obras de éxito testado, ¿no? En los mercados. En definitiva, los grandes grupos se han convertido en una máquina gigantesca de reprocultura, de cultura clónica, le llamo yo, ¿no? Y eso lo vemos desde el campo del cine, el campo del disco o del libro, donde ustedes mismos pueden observar el proceso directamente como usuarios, ¿no? Como, por ejemplo, en el cine se acabó definitivamente las películas minoritarias de los años 70-80,
que se sostenían sobre el boca a boca, sobre circuitos largos de explotación, a veces durante años, y todo el cine implantado es ya un cine que acelera su rotación cada vez más rápidamente. En prácticamente 3-4 semanas hay que conseguir el 80% de los ingresos en taquilla, después pasar rápidamente al pay-per-view, al vídeo alquilero de compra, al pay-per-view, a la televisión de pago abierta, ¿no? Y todo eso para acelerar la captación de ingresos y poder volver a hacer lanzamientos intensivos, ¿no? Y estamos viendo en muchos de nuestros países cómo la expansión muy fuerte de multisalas, de megaplex, de multiplex, con 15, con 20, con 30 salas, no solo no ha implicado una mayor variedad de la oferta del box office, de la sala de cine, sino que en muchos casos ha supuesto lo contrario, ¿no? Estrenos intensivos de las major que ahora, en lugar de estrenar en 5.000 salas, estrenan en 8.000 no lo había pagado, en 8.000 a nivel mundial, ¿no? Estamos hablando igualmente de lanzamientos masivos de discos con 40-50% de coste destinado al marketing y la publicidad, ¿no? Estamos hablando igualmente del efecto de lanzamiento de libros, de bestseller, que saturan las librerías y que prácticamente no dejan espacio para el libro minoritario, ¿no? Para que ustedes tengan una idea, en España se están editando en torno a 72.000 títulos al año, de los cuales la mitad son novedades, la otra mitad son repeticiones muchas veces camufladas, reediciones muchas veces camufladas. Pero el resultado es que a un pequeño librero le llegan cada día 340, 350 títulos diferentes. Es imposible que pueda gestionarlo. Finalmente, el pequeño librero tiende a comportarse igual que la gran superficie, que el gran hipermercado, que Carrefour o que Alcampo o que el Corte Inglés, y solo da salida a los grandes bestsellers que vienen sostenidos por una enorme inversión publicitaria. El resultado en cualquier producto editorial es finalmente la disminución creciente de la oferta que está disponible para el usuario, ¿no? Tanto sea en librerías como en disquerías como en salas de cine, ¿no? Pero si eso lo llevamos al campo de la radio y televisión, el resultado es todavía peor, ¿no? La cultura clónica ahí han sido los Gran Hermanos, los Operación Triunfo, los grandes formatos vendidos por Endemol a nivel mundial, que efectúan una especie de efecto de bola de nieve, ¿no? Cuando tienen mucho éxito, todos los competidores tienden a imitarlos, tienden a hacer clones, le llamamos en el mundo televisivo, del mismo formato inicial, ¿no? Copias más o menos disimuladas, a aprovechar la oleada de éxito, que luego se declina también en música, se declina en videojuegos, se declina en cómic, en revistas, en todos los medios disponibles, ¿no? Y que espera el próximo éxito para salir corriendo en un efecto que muchos le llamamos de la pepita de oro, ¿no? Agotada la beta, hay que cada vez más rápidamente ir a la mina de oro siguiente, ¿no? En definitiva, lo que estamos viendo es como en las industrias culturales el proceso de concentración ha llevado a un proceso de financiarización por el mercado de capitales, a una lógica absolutamente financiera, donde ya no solo los directores creativos han perdido toda su importancia, sino ni siquiera los aspectos gerenciales, sino que el puesto de mando ha pasado a los directores financieros y en el mejor de los casos, a los directores de marketing, ¿no? El resultado es que el elemento fundamental que ha basado la creatividad, la diversidad en las industrias culturales desde su origen, que era el efecto catálogo, la subvención cruzada entre productos de venta rápida y de venta lenta, minoritarios y mayoritarios, que caracterizó tanto la marcha del libro, del disco, de cualquier sector cultural, como la programación radio y televisiva, ha tendido a cada vez más a agotarse por una dinámica de fast sellers, de quick sellers, en los cuales la explotación intensiva tendía a saturar el mercado y a ahogar cada vez más a los productos minoritarios, ¿no? Lo que hemos analizado en muchos mercados es que eso no elimina a la pequeña y media empresa, que sigue teniendo un papel vital de cantera de creatividad, sin la cual la cultura clónica sería insoportable porque no daría ninguna capacidad de innovación, pero cada vez más la pequeña y mediana empresa en la cultura y la comunicación está absolutamente enfeudada, dominada por los grandes grupos, sin capacidad de sobrevivir
y cada vez más los grandes grupos controlan la red de distribución y echan a las pequeñas y medianas empresas todos los riesgos, de forma que su índice de mortandad es aterrador en todos los países y finalmente cuando tienen algún éxito son rápidamente absorbidas por los grandes grupos, ¿no? O sea, estamos hablando de que eso no se ha producido, no en estas dimensiones, en el siglo que llevamos de industrias culturales, pero en los últimos 15, 20 años ese proceso es cada vez más duro y prácticamente común a todos los grupos de comunicación y cultura en todos los países, ¿no? En los estudios que hemos analizado, el último hace 3 años, empíricos, sobre estrategias de los grandes grupos de comunicación iberoamericanos, nos salía, evidentemente, el paso de una economía familiar, muchas veces, ¿no?, de grupos de familias fundadoras, que poco a poco iban pasando a grupos de managers, de ejecutivos cada vez más con más poder sobre el capital inicial, que para fomentar el crecimiento, la expansión a otros sectores o a otros países, iban al endeudamiento, iban al mercado de capitales, que finalmente iban copiando cada vez más a las majors en posiciones cada vez más oportunistas. Es decir, centrándose solo en los renglones, en las actividades donde tenían ventajas comparativas, donde se sentían protegidos en sus países, ¿no? De forma que la gran teoría de los famosos campeones nacionales, de que tan utilizada y cultivada en las últimas décadas, de que los grandes grupos, ¿no?, de comunicación y cultura nos iban a salvar porque iban a defender con cada vez más independencia nuestra cultura en la arena mundial, se revela exactamente al contrario. Los grandes grupos cada vez se hacen más grandes, más endeudados, más subordinados también a las majors, y son los mejores aliados para la importación masiva de los productos de las majors y para la importación común de estrategias de fast seller o de best seller. Solo que los grandes grupos regionales o nacionales, como en América Latina, como en Europa, se refugian en los pequeños nichos de mercado donde se sienten muy protegidos, por ejemplo, la telenovela en América Latina o determinada ficción tipo comedia en Europa, ¿no? Y en cambio abandonan sectores enteros de la cultura, como el largometraje, como la ficción más genérica, como la creatividad en campos como el ensayo. Es decir, cada vez se hacen más exportadores e importadores, ¿no? Y es muy curioso comprobar cómo, estoy saltando de ejemplo, pero es muy curioso comprobar cómo los mayores países productores de series televisivas o de ficción televisiva y los mayores exportadores, como puede ser o Globo, Televisa, pero también Televisión Española o Antena 3 en España, son también al mismo tiempo los mayores importadores de productos norteamericanos, ¿no? Y en cambio los grupos, las cadenas medianas en los países medianos son los más equilibrados en la producción y la importación desde la región, ¿no?, de productos de la región, ¿no? De forma que los grandes grupos cultivan la dependencia en lugar de garantizarnos la exportación de nuestra creatividad cultural, ¿no? En definitiva, es toda una visión en la cual yo concluyo, por supuesto con muchos matices, habría que discutirlo, ¿no?, que la cultura analógica había llegado también a cuellos de botella enormemente cerrados, enormemente perjudiciales para el pluralismo ideológico y para la diversidad cultural, ¿no? De forma que no es solo la tecnología digital la que ha puesto en cuestión el modelo de negocio tradicional de los grandes grupos, es su propia derivación, su propia lógica, la que les ha llevado a situaciones absolutamente imposibles de sostener, ¿no? Imposibles de sostener en un campo como la cultura, donde la renovación, la innovación, la diversidad forman parte absolutamente vital de la ecología de la cultura y finalmente del propio consumo y de la propia demanda de los usuarios, porque la repetición en la cultura es insoportable por mucho que se cultive y por mucho que se intente imponer desde el marketing, ¿no? Y especialmente les recuerdo que esa frase en economía tiene un significado muy preciso, ¿no? Los cuellos de botella, los bottlenecks, son los centros que van absorbiendo cada vez más el poder en un sector o en una actividad. Y es muy curioso ver en todos los sectores de la industria cultural cómo primero fue el creador, luego el productor o editor va absorbiendo buena parte de sus funciones. Hasta ahí podemos decir, bueno,
lógico una economía capitalista. El editor, el productor invierte el capital y va absorbiendo, suplantando el poder del creador, ¿no? Pero es que después fue el distribuidor el que empezó a coger el papel, ¿no? Y finalmente, en el mundo analógico, el escalón de poder auténtico, de control del mercado entero, estaba en el distribuidor, que aparentemente no produce nada, pero en muchos casos decidía toda la cadena de producción, incluyendo qué se debía crear y qué no se debía crear. Incluso con alguna derivación perversa hacia la comercialización, ¿no? Hicimos algún estudio, por ejemplo, en España, comprobando cómo las grandes superficies, los grandes supermercados, entre ellos el Corte Inglés, tenía un papel absolutamente impresionante sobre la creatividad que llegaba a la sociedad, porque el libro, en disco, en videojuego, en todos los productos editoriales, decidía qué productos e incluso qué colecciones iban a ser apoyadas o no. De forma que si automáticamente un libro o una colección de libros no era apoyado por el Corte Inglés a priori antes de su producción, sobre proyecto, el Corte Inglés se negaba a distribuirlo y eso significaba automáticamente para un lanzamiento 25 o 30.000 ejemplares que no se vendían en los primeros 3 meses. En definitiva, en muchos casos el editor de disco, de libro, de videojuego, dejaba de editarlo porque el Corte Inglés se lo había vetado. Nunca conseguimos encontrar a ese hombre, yo imagino que pequeñito, gris, con pinta analógica, que estaba en un despacho del Corte Inglés mirando proyectos, ¿no? mirando libros, mirando películas, mirando vídeos, pero existía y alguien decidía, en condiciones leoninas a veces, porque cuando el Corte Inglés o un gran almacén apoya una venta, implica que se compromete a ostentarlo en sus almacenes, y incluso a añadir una parte de campaña publicitaria a cambio de exigir una inversión multimillonaria de lanzamiento del producto, en términos generales, incluyendo una parte importante de publicidad vinculada a la publicidad de marca del propio Corte Inglés. De forma que ya eso significa tal discriminación financiera que solo productos de grandes grupos pueden llegar al mercado. Todos los pequeños editores estaban vetados, ¿no? De hecho, en el ensayo podemos contemplar con que el ensayo que tiene mucho éxito de una editorial minoritaria en el Corte Inglés no aguanta 3 semanas, simplemente desaparece, ¿no? Y es uno de los factores que está haciendo que el ensayo prácticamente esté desapareciendo de librerías porque no hay ya posibilidades de financiarlo.